En esta ocasión vamos a entender las coordenadas polares, básicamente. ¿En qué consiste las coordenadas polares? Primero comenzamos en el plano, que vamos a hacer siempre en dos dimensiones. Vamos a posicionar en cualquier parte del plano un punto, un cierto punto. Por ejemplo, aquí. A este punto se le va a llamar polo, ¿ya? Vamos a poner aquí polo. Y adicionalmente a eso, a partir de ese punto vamos a sacar una recta en cualquier dirección, por ejemplo, esta de acá. Y esta recta va a ser una recta de referencia que lo vamos a llamar eje polar. ¿Ok? Eso va a ser el eje polar. Y solamente necesitamos estas dos cosas eh, para posicionar puntos en el plano. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un punto que está posicionado aquí, este punto P, lo escribimos porque tiene una cierta distancia que vamos a llamar R, ¿ya? Y porque tiene una cierta inclinación que vamos a llamar θ, ¿ya? Algo a tener en cuenta es que el ángulo θ siempre se mide a partir de este eje polar, que es el eje de referencia, y se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, este ángulo aquí, θ, va a dar la inclinación de este punto, ¿ya? Y entonces este punto en particular va a tener coordenadas en general r, θ, ¿ya? Eso es básicamente todo. Partimos en cualquier parte del plano, posicionamos un punto, va a ser el polo, trazamos una recta de referencia, va a ser el eje polar, y cualquier punto se va a posicionar mediante una distancia que vamos a llamar r en general, la primera coordenada, y la segunda coordenada, un ángulo de inclinación θ, que se mide a partir del eje polar, del eje de referencia, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es básicamente. Pero claro, aquí no acaba toda la historia, ¿ya? Podemos relacionar estas coordenadas polares con las coordenadas cartesianas, ¿ya? ¿Eso cómo se hace? Eso se hace haciendo que el polo, perdón, este punto de origen, y el eje polar, que es este de aquí, hacemos que el origen, el polo, coincida con el origen de las coordenadas cartesianas, que es en el mismo punto, ¿ya? Voy a hacer este círculo en rojo, que representa el origen de las coordenadas cartesianas, ¿ya? Y este eje polar, este eje de referencia, también lo vamos a hacer coincidir con el eje X de las coordenadas cartesianas, ¿ya? Que voy a dibujar aquí en rojo también. Ya en rojo está entonces este eje que va a ser el eje X de cartesianas, ¿ya? Hacia arriba va a estar el eje Y, etc. ¿Ok? Digamos que estamos partiendo de las coordenadas polares, que son lo que está en azul, el polo y el eje polar, ¿ya? Y de fondo estamos diciendo que está, digamos, presente, para comparación, las coordenadas cartesianas. Y las hacemos coincidir en el origen, y el eje X lo coincidimos con el eje polar, ¿ya? Partimos de eso que está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Cualquier punto que esté en el plano, dijimos que tiene una cierta distancia r, y a partir de este eje de referencia hay un ángulo de inclinación θ, ¿ya? Pero claro, como hicimos coincidir esto con las coordenadas cartesianas, los que estamos ahí, sabemos además que este punto en coordenadas cartesianas tiene una coordenada x, algún valor x desde aquí hasta acá, y también tiene un valor y en general, ¿ya? Que es esta altura. Entonces, claro, a partir de aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo, y nosotros sabemos cosas a partir de ese triángulo. Básicamente conocemos
definiciones del seno, coseno, tangente, etcétera, el teorema de Pitágoras. Y a partir de eso vamos a sacar las relaciones entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Eso lo voy a poner acá. Este triángulo rectángulo, digamos que es este. Aquí tenemos los 90 grados, aquí el ángulo θ, ¿ya? La hipotenusa mide R, y esos catetos miden, en este caso, Y, el opuesto, y el adyacente mide X, ¿ya? Ese mismo rectángulo que está acá. Entonces, ¿qué sabemos de esto? De trigonometría, sabemos que el seno de ese ángulo θ es el cateto opuesto, el I, sobre la hipotenusa R. Y también sabemos que el coseno de θ es el cateto adyacente, que es X, sobre hipotenusa, que es R. Entonces, a partir de aquí, sacamos esta relación de acá. Si despejamos X y despejamos Y, vamos a tener que X es R por coseno de θ y que el Y es R por seno de θ. Tenemos estas relaciones de acá. Y si se fijan, estas relaciones de acá nos permiten, conociendo R y conociendo θ, es decir, las coordenadas polares, en ambos casos, conociendo R y conociendo θ, vamos a poder conocer X e Y. Entonces, estas de acá nos ayudan a pasar de polares a cartesianas. ¿Ya? Polares R, θ, vamos a cartesianas X, Y. ¿Ya? Eso por un lado. Pero por otro lado, a partir de este triángulo rectángulo, también sabemos otra cosa, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Eh, voy a escribirlo acá. Nos dice, la hipotenusa al cuadrado, R al cuadrado, es la suma de los catetos al cuadrado. Que en este caso es solamente eso, ¿no? Y adicionalmente también podemos escribir qué cosa es la tangente, ¿ya? La tangente de θ, la tangente de ese ángulo, por definición, es seno sobre coseno. Si yo divido esto sobre esto, me queda Y sobre X, ¿ya? Que es lo mismo que, como saben, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de θ, perdón, es Y sobre X. Entonces, estas nuevas relaciones nos permiten pasar de coordenadas cartesianas, conociendo X e Y, conocer R y conocer θ, ¿ya? Habría que despejarlo de esas ecuaciones, ¿ya? En este caso, para conocer θ, van a tener que aplicar la función inversa, arcotangente, eh, de Y sobre X, ¿ya? Conociendo X e Y, vamos a poder conocer la coordenada θ, ¿ya? Entonces, todo esto de acá nos va a permitir pasar de, al revés de esto, de cartesianas a polares, R, θ. Entonces, estas de acá van a ser las relaciones, estas dos de acá y estas dos de acá, van a ser las relaciones que nos van a eh, eh, comunicar entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas, de un lado a otro, ¿ya? Entonces, en resumen, de lo que se trata es, en coordenadas polares, que es lo que está aquí en azul, solamente partimos en el plano posicionando un punto en cualquier parte, un punto de referencia que va a ser el origen, y se llama eje polar, perdón, se llama polo, ese punto se llama polo. Luego trazamos una recta de referencia, esa sí se llama eje polar, ¿ya? Y a partir de esas dos cosas ya podemos posicionar puntos en el plano, con una distancia r y una inclinación θ, cuya inclinación se mide siempre a partir del eje polar, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y para comparar con coordenadas cartesianas, lo que hacemos es hacer coincidir el origen, el polo, con el origen de las coordenadas cartesianas, y hacer coincidir el eje polar con el eje X de las coordenadas cartesianas. Entonces ahí, posicionando cualquier punto dentro del plano, tenemos una distancia r, un ángulo θ, y se forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo sabemos calcular el seno, coseno, tangente, sabemos el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos estas relaciones de acá para pasar de polares a cartesianas o de cartesianas a polares en general, ¿ya?
Esto es entonces de lo que se trata el tema de coordenadas polares, ¿ya? No es nada más que esto. Luego lo próximo que vamos a ver es em, los gráficos más comunes que se tienen en coordenadas polares. Y después de eso vamos a ver cálculo de áreas entre curvas, pero en coordenadas polares, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Bueno, eso va a ser todo por este video cortito y nos vamos a ver en el siguiente.